Tenemos una invitada muy especial, Idalia Candelas, quien es ilustradora y narradora gráfica y parte fundamental también de la revista El Chamuco, a quien pueden encontrar sus colaboraciones todos los meses en la revista. Idalia, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Caro, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Justamente, pues en estos días, no solamente porque va a ser el 8M el sábado, todas tus colaboraciones por lo general pues tienen que ver sobre temas de género. Y en especial nos interesaba también mucho pues darle visibilidad a esta que nos compartiste sobre la violencia feminicida, de un caso en especial que pues es lamentablemente pues uno de los muchísimos que hay de feminicidios y lo más pues preocupante, ahorita iremos también a las cifras y estas cuestiones, pero pues de feminicidios a manos de exparejas, ¿no? Y también esta cuestión de la impunidad de jueces, de juezas que protegen a los feminicidas, a los agresores y dejan a las víctimas en total vulnerabilidad. ¿Nos puedes contar un poquito de este caso que nos narraste en esta colaboración de este mes, Idalia? Claro, un hecho desafortunado. Me parecía importante tocarlo en este mes, justo como comentabas, y pues es el caso de Rosaura Ocampo Hinojosa, que no es la primera vez que escuchamos cómo le fallan las instancias gubernamentales a las víctimas, en este caso de feminicidio. Y bueno, el caso de Rosaura, que lo hemos visto incluso en documentales como Las 3 muertes de Mariana Escobedo, le falló una y otra vez la justicia, desafortunadamente. Ella, en octubre del 2024, secuestrada por su expareja, un ex policía, además del municipio, de uno de los municipios de Hidalgo, y ella recupera su libertad 3 días después, aun cuando se presenta en la fiscalía para denunciar el hecho, no solamente de privación de la libertad, sino de una violencia intrafamiliar que ya había vivido con él, pues la jueza que toma este caso, que es la juez Janet Montiel Mendoza, que me gustaría señalar que es investigada por sus decisiones controversiales para hacer justicia en estos casos, decide liberar a este ex policía, aun cuando ya estaba cumpliendo un proceso, decide dejarlo en libertad con la única, perdón, se me fue la palabra, con la ¿Condición? De que no se acerque a la víctima. Uh-huh. Y lo libera. Uh-huh. Ella vuelve nuevamente a hacer una denuncia por violencia. Y lo que pasa es que van aplazando, a petición de este homicida, van aplazando la fecha para que se haga un careo con la víctima para este mes de marzo, que desafortunadamente no llega la fecha porque el 5 de febrero de este año, este ex policía se presenta en la casa de Rosaura, asesinándola a ella, a sus papás, a su papá, a su mamá y a uno de sus hermanos. Uh-huh. No solamente no hubo justicia para Rosaura, sino que ahora me parece importante señalar que Ana Karen Parra Bonilla, quien es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, está haciendo una investigación a 6 instancias gubernamentales, además de la jueza. Ellos no mencionan los nombres, justo porque están en una investigación por violencia institucional. Y esto me pareció muy importante mencionarlo, porque desafortunadamente cada vez son más frecuentes estos casos, y que las víctimas o los familiares de las víctimas sepan que puede haber esta denuncia. Porque lo único que hubo fueron señalamientos y revictimización después de los hechos, donde estas instancias señalaban que ella tuvo la culpa porque no se acercó a denunciar con ellos, que la fiscalía tuvo la culpa porque aun cuando los familiares pidieron que no hubiera la liberación del homicida, lo hicieron, que la fiscalía se defiende diciendo que el municipio fue quien, o sea, una rebote de señalamientos y de revictimización, como lo comentaba, y el hecho de que la Comisión de Derechos Humanos esté haciendo la investigación para que ellos tengan una responsabilidad ante su proceder, me parece
un hecho importante. Bueno, le damos también la bienvenida ya a la doctora Raquel Ramírez Salgado, investigadora y comunicadora también, especialista en género, quien también pues es parte de la entrevista para esta colaboración. Estamos hablando pues de este caso, ¿no? Preocupante. Estábamos iniciando la conversación con Idalia. No sé si podríamos ahondar en la cuestión de los feminicidios en México, el panorama en general, y en este caso en específico sobre los altos números donde son las exparejas o parejas de las mujeres quienes son sus agresores, sus feminicidas. Sí, pues bueno, muchas gracias por el espacio. Es marzo ya, pero seguimos hablando de estos casos trágicos, ¿no? Yo quiero decir que, bueno, además de esto que me preguntan directamente al indagar más sobre el caso, pues sí me sorprende ver incluso nombres de personas, porque tengo que decir que yo viví en Hidalgo un tiempo, y bueno, pues también mi familia paterna es de ahí, entonces es una entidad en la que estoy altamente arraigada, y me sorprende ver nombres de personas que en su momento fueron activistas y que están colaborando con la revictimización de Rosaura y de su familia, ¿no? Es increíble que activistas feministas estén diciendo que justo como ella no se acercó a las mesas de diálogo por la paz, entonces pues por eso no la ayudaron. Además es el tipo de palabras, ¿no? Y esto se conecta con precisamente el nivel de indolencia que seguimos viendo en el país, ¿no? O sea, hay que entender que tenemos pues casi desde hace 20 años, en 2007, que se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que empezó también todo este recorrido por la tipificación del feminicidio, no solamente en el Código Penal Federal, sino en el Código de las entidades, porque hay que recordar que es, bueno, mucho más difícil que las mujeres de a pie tengan acceso a las instancias federales. Por eso es importante que también en los estados cambie la legislación. Vemos que hay mecanismos como las alertas de género, ¿no? Entidades como el Estado de México, que pues tiene municipios incluso con doble alerta por desaparición y por asesinato por muerte violenta de mujeres y de niñas. Y entonces nos llega justo esta pregunta, ¿no? Que tú haces muy pertinentemente. ¿Por qué las cosas aparentemente no han cambiado? No han cambiado en términos numéricos y que incluso pareciera que están aumentando. Digo, esto es relativamente incierto porque pues no teníamos antes, digamos, estos mecanismos de medición, y por eso la importancia de las estadísticas con perspectiva feminista. Entonces, seguimos viendo que es un problema complejo, es un problema que tiene que ver, como ya decía yo, con la indolencia, porque hay un marco jurídico, pero también este marco jurídico está sobrepasado, o más bien las personas que están en el servicio público muchas veces están sobrepasadas, sí, por condiciones de explotación laboral, hay que decirlo. O sea, hay ministerios públicos que llevan carpetas de muchísimos municipios, pero lo que es cierto, sí, todo esto hay que reconocerlo, pero lo que es cierto es que sí hay personas en el servicio público que no quieren transformar su forma de ver el mundo de manera misógina. ¿Me explico? Y también hay algo que no se ha trabajado, me parece, por diversas razones, y es la transformación de la masculinidad. Las mujeres nos hemos organizado, hay un marco jurídico, vemos que incluso pues tenemos paridad en el Congreso, tenemos por primera vez una presidenta de izquierda además, ¿no? En fin, una serie de avances. México es un país de avanzada en cuanto a leyes, pero hay algo a nivel cultural, ¿sabes? Que está presente en todo el mundo. O sea, México no es la excepción, pero sí es cierto que el machismo en nuestro país tiene particularidades que lo diferencian incluso de países de América Latina que tienen condiciones similares. Entonces, hay algo ahí y sí, es la falta de abordaje de la masculinidad, ¿no? Y también esto tiene que ver precisamente con una falta de voluntad política, pero además desde una perspectiva no solo feminista, sino también como una mujer de izquierda, ¿no? Leyendo, viendo los números, la historia, yo pues he llegado a la conclusión de que tampoco se ha cambiado este esquema, porque el sistema capitalista, el sistema patriarcal, se beneficia de la construcción de hombres malvados. Necesitamos hombres desalmados que estén tomando decisiones, ¿sabes? Necesitamos hombres malvados, hombres sin ética, hombres violentos, convencidos de que su vida no vale nada, ¿no? Y esta cultura de vivo rápido, ¿no? No importa, aunque muera mañana, ¿no? Y además, si mi vida no me importa, pues no me importa la de las otras personas. Esta masculinidad que sigue viendo a las mujeres como objetos,
Entonces ahí está este tema y si realmente queremos construir un país seguro en términos no nada más de un aparato policíaco o represor, necesitamos ir a ese fondo, a las entrañas del monstruo que es pues la construcción de la masculinidad. Y ojo, no estoy diciendo hombres, estoy diciendo masculinidad. Para que tampoco no estamos estigmatizando a nadie, ¿no? Estamos hablando de procesos a partir de los cuales nos construimos como personas, mujeres y hombres, ¿no? Claro, y como lo anotas, pues es una cuestión sistemática, ¿no? Así es. De profundidad. Me gustaría justo también poniendo un poco esta atención en lo que dices sobre que sí hay especificaciones quizá en el país, pero que es una cuestión mundial. Recientemente también en otra mesa que tuvimos platicábamos, por ejemplo, sobre esto de Javier Milei, ¿no? Que en la figura del feminicidio pues decía que no tenía sentido y esta propuesta de quitarlo del Código Penal de Argentina. ¿Nos podrías recordar un poco qué es el feminicidio? ¿Cuáles son las características? ¿Por qué sí se mata a las mujeres en razón de género? ¿Y por qué sería importante, primero, que todos y todas sepamos que no es una palabra que de pronto se nos ocurrió un día que amanecimos? ¿Y por qué sería importante el tenerlo en un código penal? Sí, esta palabra tiene ya larga data, ¿no? Viene de los años 70, cuando la activista y académica Diana Russell, de origen sudafricano, muy activa en su país de origen, pues contra el apartheid, una mujer crítica, una mujer solidaria, migra a Estados Unidos y entonces ella es una de las primeras fundadoras o de las más importantes fundadoras de la primera, digamos, red de trabajo, grupo de trabajo de mujeres en Estados Unidos que empezaron a problematizar la representación de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación. Diana Russell fue, desde mi perspectiva, una visionaria, porque ya desde los años 70 hablaba, por ejemplo, de esta pornografía dura, en donde vemos a las mujeres cosificadas, pero además que el placer de la masculinidad se construye a partir de la humillación de las mujeres, de infligir dolor, ¿no? También de una infantilización, de una apología a la pederastia, a la pedofilia, ¿no? En fin, una serie de delitos además. Bueno, entonces ella empieza a idear una categoría de análisis en donde se especifique esa política de exterminio de las mujeres y de las niñas. Que dice, claro que hay una política de exterminio contra grupos que históricamente han sido desfavorecidos. Insisto, ella fue una gran activista contra el apartheid. O sea, ella tenía conciencia sobre el colonialismo, sobre el racismo, sobre también estas formas de opresión que viven los hombres. Pero se dio cuenta de que está eso, que viven los hombres y las mujeres, pero además las mujeres viven esto otro, ¿no? Y entonces va construyendo teóricamente este andamiaje para entender esa política de exterminio. Y es como llega a la palabra en inglés femicide, que en lugar de homicidio, ¿no? Femicide, pues hablando, vamos a pensar un poco como en el contexto lingüístico de justo del inglés, ¿no? Female, femicide. Y entonces ella empieza a hacer un trabajo como activista que tiene un impacto incluso en las leyes, por supuesto que en la academia, ¿no? Y entonces, obviamente, esto hay que decirlo también con un afán de crítica. No es como muy bien visto, pero yo lo tengo que decir. Por supuesto que en la academia también hay teóricas o autoras o autores que se van a privilegiar, ¿no? O sea, vean, yo sí los invito a que vean la agenda de los centros de estudio, las universidades de este país. Ya, o sea, de verdad, como tarea, si nos interesa el tema, yo les apuesto lo que quieran a que van a descubrir que violencia contra las mujeres ya no es un tema prioritario, pese a que vivimos en un país feminicida. Y pongan atención en los temas que se han colocado como parte de la agenda. Bueno, a México llega entonces gracias a una gran feminista, una antropóloga mexicana, que por cierto su familia era originaria de Pachuca, Hidalgo, estamos muy conectadas con este tema, la doctora Marcela Lagarde de los Ríos, ¿no? Que es, no lo digo solo porque sea mi maestra, sino porque de verdad es también en un ejercicio de honestidad, pensando en que es una virtuosa que nos ha dado teoría, activismo, que también ha hecho investigación, que ha hecho mucho trabajo de base, que incluso ha sido perita en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, es una mujer que ha tenido un trabajo pues maravilloso, ejemplar.
Y entonces ella llega como diputada plurinominal federal en la legislatura que fue del 2003 al 2006. Hay que recordar que a principios de los 2000 todavía estaba colocada en la agenda mediática Ciudad Juárez, ¿no? Que ahora la gente ya no habla de Ciudad Juárez y pues Ciudad Juárez sigue siendo un lugar feminicida, como lo es este país, ¿no? Y ahora vamos a especificar como por qué, ¿no? Y entonces llega en esta investigación que empieza a hacer la doctora como diputada, porque aparte ella presidía la comisión que iba a investigar todas estas muertes violentas de mujeres y de niñas en Ciudad Juárez. Y llega el libro de Diane Russell, justo, de esta autora que hablábamos, ¿no? De origen sudafricano. Y como dice, se lo devoró, pero se dio cuenta de que necesitaba crear otra categoría que no solo, digamos, la traducción nos llevara a una feminización del homicidio, ¿no? Femicide pareciera que es una feminización solo del homicidio, perdón. Y no, Marcela piensa, hay que considerar todas estas, digamos, cuestiones sistemáticas, sistémicas, estructurales, que llevan a las mujeres a una muerte violenta, a las mujeres y a las niñas, ¿no? Y entonces, la gran aportación de Marcela Lagarde a la teoría del feminicidio aparte de que ella establece la categoría, es la participación del Estado. Okay. ¿Sabes? Y eso es muy importante. Marcela, si seguimos el pensamiento, la teoría lagardiana, vamos a ver que ella conecta este nivel de la subjetividad, del mundo de lo privado, ¿no? Dentro del ejercicio de la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, dice, en la reflexión que ha hecho sobre el amor, ¿no? Dice, a ver, cómo las mujeres vamos a amar en condiciones de igualdad o de justicia si no somos ciudadanas. Fíjate, y cómo está relacionada la construcción amorosa, sí, ¿no? Patriarcal, el llamado amor romántico como categoría de análisis, con la violencia feminicida. Totalmente unido. Sí. Y entonces hacen por primera vez en México una investigación, ya ella como diputada, va a Ciudad Juárez, obvio, porque pues era, como ella decía, tenía que dar cuentas de qué era lo que estaba pasando en Juárez, ¿no? Hace la investigación diagnóstica sobre violencia feminicida con un grupo de especialistas, feministas geógrafas, sociólogas, psicólogas, antropólogas, y empiezan a hacer una serie de cartografías, ¿no? Y además, en un ejercicio de exigibilidad, a las entonces procuradurías de las entidades, pues les piden números, ¿no? ¿Qué está pasando? Y bueno, se dan cuenta de que pues, Ciudad Juárez, en términos de tasa, por cada 100,000 habitantes, no era el epicentro de la muerte violenta de las mujeres y de las niñas. Estoy hablando de una investigación de 2004, la entidad que tuvo la tasa más alta bueno, entonces se registraron como homicidios porque todavía no estaba tipificado, fue Nayarit. Chihuahua estaba hasta el 5º lugar. En segundo lugar estaba el Estado de México. La Ciudad de México estaba en 6º lugar, si mal no recuerdo. Y pues las entidades que han sido pues empobrecidas, vejadas como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, pues por supuesto que estaban en los primeros lugares, ¿no? Pero justo en esta política de exterminio, en este diálogo Russell-Lagarde, se hacen otras cartografías, porque no solo es el homicidio es la punta del iceberg, pero hay otras formas de muerte violenta, que ojo, toda muerte violenta se puede prevenir, pero hay otras formas de muerte violenta de las mujeres. Y entonces se hicieron cartografías sobre el suicidio, que los hombres también se suicidan, tristemente, pero las razones son distintas. ¿Qué lleva? No por nada hoy estamos hablando de violencia digital. ¿Cuántas mujeres han tomado su vida después de ser víctimas de violencia digital, ¿no? Se hicieron cartografías sobre el cáncer cervicuterino, que justo en el sur se concentraban, ¿no?, las cifras, porque pues son sociedades, digamos, con menos industrialización, ¿no? Pero en el norte, en esta otra cartografía, pues damos cuenta de, por ejemplo, el cáncer de mama. En el norte era mayor. En la Ciudad de México fue una de las primeras entidades que con mayor número de casos de cáncer de mama. Entonces, ella lleva también a esta teoría, ¿no?, o añade esta parte teórica sobre el Estado, al ser omiso, al no crear políticas públicas que protejan la vida de las mujeres, la salud integral de las mujeres, es un Estado feminicida. Porque además, a ver, ¿por qué
las mujeres se enferman de cáncer de mama? ¿Por qué se enferman de cáncer cervicuterino? ¿Por qué también, por ejemplo, hay un desgaste a su salud física, mental? Pues porque en sus hombros está el cuidado de la sociedad, el maternar, el resolver. Sí, entonces es la gran aportación de Lagarde, dejar de ver solo como el acto, ¿no? In situ, de quitarle la vida a una mujer, sino que es la punta del iceberg de una sociedad que es además altamente misógina y que desde muy temprana edad nos va preparando para odiar a mujeres y a niñas. Solo que, bueno, los hombres aprenden a odiar a la otredad y se observa desde la superioridad, y de hecho a los hombres que lucen femeninos se les castiga, porque tú no te puedes parecer a lo que es inferior. Y en cambio las mujeres aprendemos a odiar a las otras, pero también a nosotras mismas. Entonces, claro que hay un efecto diferente, ¿no? Claro. Y Dalia, me gustaría también un poco profundizar respecto pues a tu trabajo, esta visibilización que le has dado continuamente, pues como lo decíamos, ¿no? Iniciábamos en eso, en tus colaboraciones, visibilizas esta situación continua de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué es importante hacerlo? O sea, ¿por qué es importante seguirlo hablando? Hace como un mes más o menos tuvimos a Ana Karenina, una de nuestras colaboradoras también, que aborda muchísimo esta cuestión de la violencia de género. Y queremos preguntarte a ti, ¿cuál es la necesidad, por decirlo así, de esta constante visibilización ante la violencia? Bueno, justo tomando un taller con la doctora, para mí quedó muy marcado que las mujeres tenemos que hablar de lo que nos pasa, porque no son coincidencias, es parte de un sistema. Por eso, a veces, aunque obviamente me interesan otras situaciones que pasan en nuestro país, cada vez que me entero de esto, de entrada me da mucha frustración. Y cuando empecé a ver los titulares de este caso de Rosaura, me di cuenta que la mayoría decía le falló la justicia. Uh-huh. Las 2 veces que le falló la justicia fue cuando me recordé el nombre de este documental de las 3 muertes de Mariana Escobedo y dije, ¿cuántos años han pasado de que sucedió esto con Mariana? Y no es posible que cada día de nuestro día a día sigan sucediendo las mismas situaciones. Una de mis colaboraciones del año pasado fue una adaptación a cómic de un relato de la señora Antonia Alemán, quien tuvo que hacer justicia. Ella tuvo que hacer las investigaciones y hacer todo el seguimiento para que hubiera justicia en el caso del feminicidio de su hija, igual a manos de su expareja. Es la razón entonces por la que yo decido tocar estos temas, para que no se nos olvide, para que tengamos presente qué es lo que suceda. Y pedí ayuda en mi colaboración a la doctora para que no solamente tengamos en cuenta lo que sucede, que también me parece importante señalar que es importante que la Comisión de Derechos Humanos esté haciendo la investigación para esta violencia institucional, sino para que también la doctora nos explicara por qué está pasando esto y comprendamos, que sepamos qué está pasando, pero que lo comprendamos para que haya un camino para que tal vez deje de suceder. Ok, pues hoy tenemos el tiempo un poquito limitado, pero me encantaría, si ustedes nos lo permiten, pues seguir en esta conversación, analizar, ¿no? Parte por parte, esto por ejemplo que también nos comentabas sobre la relación que tiene el amor romántico con este tipo de relaciones, la masculinidad, pues igual, ¿no? De otros casos, ver también otras colaboraciones tuyas que pues mes con mes nos haces pues de conocimiento. En esta, a ver si ahorita podemos, no sé si se ve bien. Pero bueno, pues está también en la última edición de la revista, esta colaboración de Idalia Candelas, y pues esto justo también, pues esta entrevista con la doctora donde nos van especificando, entonces, para que lo busquen. ¿Dónde podemos seguirlas? Bueno, creo que en la plequita aparecía, pero no sé si tengan como alguna otro lugar donde podamos seguir su trabajo para estar como ahí de cerca también informándonos. Sí, bueno, perdón por haber hablado tanto, no, es que es un tema complejo, sí. Y pues yo encantada de que sigamos platicando, ¿no? Que es necesario. Pueden seguir las redes en Instagram y en Facebook de la Escuela Feminista de Comunicación, que es un proyecto que creamos y bueno, esperamos reiniciar este año y fortalecer el trabajo comunitario. Y también estoy en X como @Raquel Ramizal y pues nada,
Muchas gracias por el espacio, muchas gracias, querida Idalia, por compartir tu trabajo conmigo. Muchas gracias. Y Dalia, ¿dónde podemos seguirte? En redes, en Instagram, Facebook, TikTok, en X, como Idalia Candelas. Yo soy ilustradora y narradora gráfica. Ok, pues les agradezco de verdad muchísimo y si nos dan oportunidad, pues seguimos con estas conversaciones porque, pues eso, ¿no? Y también como nos decía Dani Barragán, a quien entrevistamos la semana pasada, pues el 8M no nada más es pues esta fecha como a propósito, bueno, pues armemos algunos temas y luego se olvida, ¿no? Ojalá pudiéramos olvidar la violencia sistemática que vivimos las mujeres, no es así, entonces pues diariamente tenemos que estar pues en esta conversación y ampliándolo y hablando de esto. Les agradezco de verdad muchísimo. Gracias, Muchas Carolina. gracias. Gracias, Gracias. doctora. Gracias a ti. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.